Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos y sobre todo bienvenido al Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a transmitir el mensaje de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Daniel, que no lo estamos dando como estudio, pero esa manera de predicaciones, porque es para toda la iglesia. Y quisiéramos seguir con el capítulo 9. Habíamos hablado del capítulo 9 en el domingo anterior, sobre esa oración tan preciosa que Daniel hizo en intercesión por su pueblo. No estaba pidiendo algo para él, no estaba él pensando en él estaba pensando en dos cosas, en el pueblo y en Dios. Y él hace una oración tremenda que tiene que ver con algo que también Jesucristo hace en el trono de Dios, interceder por nosotros. Si quieres hacer un día lo que hizo Jesús y piensas, ¿qué haría Jesús? Jesús intercede en el trono de Dios. Entonces qué bonito poder hacer esa oración, pero es una oración de intercesión donde tú te pones en la brecha para pedir por alguien, para pedir por algo, y especialmente pensando en que Dios ama al que le pide de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, no estamos buscando lo nuestro, estamos buscando lo de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que Él amaba a Daniel. Cuando nosotros sabemos que Dios ama a todos y Dios no hace acepción de personas, sin embargo, como cualquier padre agradado por su hijo, siempre a su hijo lo reconoce, y Daniel era amado por Dios porque era una persona que estaba respetando las cosas de Dios, buscando las cosas de Dios, y recibe una respuesta. Cuando tú oras a Dios y oras bien y oras de acuerdo a su voluntad, pues generalmente Dios te va a amar y te va a responder. Y la respuesta fue impresionante. La respuesta fue la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel estaba preguntándose qué iba a pasar con su pueblo porque muchos del pueblo no estaban haciendo las cosas que debían hacer, ni habían aprendido del castigo de 70 años que habían padecido. Habían sido llevados cautivos, deportados hacia una tierra extraña, los sacaron de su tierra, los deportaron al revés como deportan ahora, ¿no? O sea, ahí los sacaron de la tierra de ellos para mandarlos a ser esclavos en otra tierra. Ahorita las deportaciones son al revés, lo mandan a la tierra donde nacieron. Pero qué triste que ellos tampoco querían salir. Y se pregunta, ¿qué va a pasar? Porque la profecía de Jeremías decía que en este tiempo, más o menos, decía Daniel en aquel entonces, Dios iba a hacer algo, iba a regresar a su pueblo y le iba a permitir construir el santuario y le iba a permitir estar otra vez en su tierra. ¿Y cuál será la respuesta? En pocas palabras, la respuesta fue así: yo soy justicia, dice Dios, yo soy santo y disciplina, pero nadie ama tanto como yo, nadie es tan misericordioso como yo. Y le dice, lo que se ha ganado tu pueblo es algo triste, pero también te voy a decir lo que estoy dispuesto a dar. Y en eso sale una de las profecías más claras del Antiguo Testamento, que habla de Jesús, de su aparecimiento, el tiempo de su aparecimiento, la fecha de llegada de Jesús, el tiempo del ministerio de Jesús, el rechazo de Jesús también por su pueblo y las consecuencias de eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver la respuesta? ¿Con qué tiene que ver las 70 semanas o la profecía que recibió Daniel? ¿Con qué tiene que ver cada página de la Biblia? Con Jesús, ¿verdad? Todo tiene que ver con Jesucristo. Cuando tú vayas a una parte y están predicando, y su predicación no es centrada en Jesucristo, la obra de Jesucristo, o en la voluntad de Dios, entonces te recomiendo que te salgas de ahí. Pero todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la Biblia y todo lo que somos, hacemos, vivimos, debe ser por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Así es de que te invito a leer la respuesta, y en esa lectura vamos a hacer algunas explicaciones para ahorrar tiempo, porque si no nos llevaremos varios cultos en explicar las profecías de las 70 semanas.
Vamos a dar un vuelo de pájaro hoy, viendo la profecía, y te invito a ponerte de pie para leer juntos Daniel 9, 23 al 27. Daniel estaba en oración, como les digo, y viene un ángel que se llamaba Gabriel y le dice: al principio de tus ruegos, versículo 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende dos cosas. Dice, entiende pues la orden, uno, y entiende la visión, lo que tiene que ver con todo esto. Y dice el 24, 70 semanas, te lo voy a traducir al español, porque aunque está en español, es una traducción pobre del original. 70 grupos de 7, o 70 sietes, 70 conjuntos de 7, 70 septenios, si estamos hablando de años. Eso es lo que quiere decir 70 semanas. Ahorita vamos a explicar un poco más por qué. Dice, 70 grupos de 7, de lo que estamos hablando, está determinado sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía tiene que ver con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Está hablando con Daniel y le dice, está determinada sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces es con Israel y es con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, la rebelión, para poner fin al pecado. Cuando la palabra dice para, esa preposición tiene que indicarte una meta, ¿no? ¿Qué quieren lograr? Para terminar la prevaricación, el pecado consciente y adrede, terminar el poner fin al pecado, o sea, terminar con ese pecado de indiferencia, expiar la iniquidad, quiere decir obtener perdón, limpiar la culpa, traer la justicia perdurable, número 4, traer justicia para siempre, eterna, sellar la visión y la profecía, número 5, o sea que se cumpla todo lo que tiene que ver con lo que se ha dicho. Y número 6, ungir al santo de los santos, o sea, poner en el trono a Jesús como el rey y como el soberano rey, ¿verdad? Entonces, versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde, ahí hay otra preposición, ¿no? Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Entonces ya se acordó, de cuarto de primaria. Muy bien. Desde, ese es el inicio, desde. Es muy importante que entendamos esto porque si no nos vamos a perder. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, por eso dice, entiende la orden, para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. O sea, incluye el muro, incluye el segundo templo, pues la ciudad completa. Hasta, ahí está la otra preposición, ¿hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe, hasta que se vea que viene el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo, ¿verdad? Es el ungido de Dios y es el príncipe que iba a reinar, que venía como príncipe pero iba a ser rey. En ese periodo, va a haber 2 periodos, uno de 7 semanas, habrá 7 grupos de 7, 7, 6, ¿cuánto? 7, 7, ¿cuánto es 7, 7? 49, 7 por 7, perfecto, excelente. Bueno, hay unos que no se saben bien la tabla del 7, van a tener problemas, vamos a tratar de no contestar, porque si no nos hacemos bolas. Y 62 7, 62 semanas, semanas son 7. ¿Cuánto es 62 por 7? 434, ¿verdad? Yo sé que usted también sabe. Entonces, estamos diciendo que Jesús aparecerá en 49 más 62 periodos de 7, quiere decir en 483 años, ¿no? Los 49 más los 434, 483, correcto. Y para ese entonces ya estará edificado el templo, edificada Jerusalén, ya estará funcionando todo lo que tiene que ver con la ciudad judía. El sueño de los judíos ahorita es ese, ahorita ya está destruido otra vez el templo. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo hizo Esdras y Nehemías y ya pasó también. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, o sea el segundo periodo, cuando se cumplan 69, dice después, ¿verdad? Es importante las palabritas esas. Después, no en dentro de las 69 o de las 62 más 7, que es lo mismo, sino después, dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué quiere decir mas no por sí?
A lo mejor ustedes no sé si entiendan algunos de Oquis. ¿Qué quiere decir de Oquis? ¿Alguien sabe? Ok, son los mexicanos los que saben eso. De Oquis. O sea, en vano, sin conseguir nada, sin haberlo logrado. Eso es una locución o un modismo, ¿verdad? Cuando nosotros traducimos el modismo, está mal, o sea, no hay que traducirlo, hay que interpretarlo, ¿verdad? Aquí la Reina Valera traduce más no por sí. Cuando dices mataron a alguien más no por sí, o sea, quiere decir que no se mató él, no se suicidó. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Más no por sí, otras, por ejemplo, La Dios habla hoy y la NTV, Nueva Traducción Viviente, traducen sin haberlo logrado. ¿Sin haber logrado qué? Pues aquellos 6 propósitos, ¿verdad? Quitar el pecado, reinar, limpiar la expiación, o sea, arreglar todo el asunto, ¿no? Del versículo 24, perdón. Pero bueno, estamos en el 26 y dice, y después de las 62 semanas, después de las 483 años, se va a quitar la vida al Mesías, pero como no logró el objetivo, entonces ahí se detiene el tiempo. Y dice, y el pueblo de un príncipe. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la abominación desoladora que hablábamos de que había 2 interpretaciones para cada, o había 2 significados para las profecías? A veces tenían doble cumplimiento, triple y así. Bueno, en este caso vamos a ver eso. Dice, el pueblo de un príncipe en Roma que ha de venir, es un principado espiritual, pero también es una persona que vino que se llamaba Tito y era un emperador romano que vino y destruyó la ciudad. Dice, y destruirá la ciudad. Está Daniel antes de que pasara, recibiendo esta profecía, dice, ese príncipe que ha de venir, que no es el Mesías, es el principado de Roma, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Como un río vino Roma y destruyó en la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo. 2000 años los judíos ya no han tenido ciudad, han estado fuera de su templo, no han tenido templo tampoco, se destruyó todo. Y se va a construir un tercer templo. Fíjate bien, si nosotros vemos en la lectura hay muchas cosas. Porque aquí te das cuenta que todavía, para empezar con Daniel no había templo. Y dice, se va a construir el segundo templo, pero se va a destruir el segundo templo. Y después se va a volver a construir el tercer templo. Todo esto está aquí. No dice, pero si lees con atención, ahí está. Y después, por otra semana, por otros 7 años, confirmará el pacto, versículo 27. Es muy importante entender que eso es otro periodo de 7, la última semana, para que sean 70. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, 3 años y medio, obviamente, 7, la mitad, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con todas las cosas que va a hacer, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí en el 3 años y medio, a la mitad de la semana, entra el anticristo, el desolador. La abominación desoladora ofenderá el templo de tal manera, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame entonces sobre él. Él va a ofender el templo, entonces Dios va a terminar con la ofensa y con el anticristo. ¿Verdad? ¿Qué lectura tan... No puedo leer yo, tenemos que estudiar. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Acompáñame a pedirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu revelación, que en el nombre de Jesús toda distracción, todo obstáculo del enemigo sea quitado en el nombre de Jesús y podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón y puedas tú revelarnos las cosas que están escritas, Señor, para el tiempo pasado, presente y futuro. Ayúdanos, Padre, en esta predicación para recibir tu mensaje y no de hombre, y quita todo error de mi hablar, Señor, o el escuchar de las personas para que podamos entenderte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Hoy hablamos de que las semanas son grupos de 7, no son de días, sino que son de años. Y dijimos que entonces estas 70 semanas equivalen a ¿cuántos años? 70 por 7, 490, ¿verdad?
Son 70 grupos de 7. ¿Por qué decimos que son semanas de años? Ese es el primer punto. En primer lugar, porque Daniel estaba hablando de años. Acuérdate que la respuesta, esto es una respuesta a una oración de Daniel, donde Daniel decía, dice la palabra de Dios, que en el capítulo 9, que Daniel estaba leyendo la Biblia, cuando menos los libros que había hasta entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, Samuel, todo eso lo tenía, Jueces lo tenía. Tenía al profeta Jeremías, y dice la Biblia que estaba atentamente leyendo a Jeremías. Jeremías casi fue contemporáneo de Daniel. Entonces, no sé, tal vez lo conoció, tal vez lo escuchó decir las profecías. Y para ese entonces Jeremías pues ya no estaba en la tierra, pero estaba leyendo, ya se había aprobado como libro para leerlo, como palabra de Dios. Jeremías era un profeta aprobado, igual que después lo fue Daniel, pero en este momento Daniel se está escribiendo. Y Daniel tiene unos entre 80 y 90 años. Y Daniel pregunta a Dios, ¿qué va a pasar? Jeremías escribió, seguramente era el 25:11 o el 29:10 en adelante, pero está ahí, nosotros ya lo hemos leído en domingos pasados, donde está escrito que el castigo para Israel por haber sido idólatra, por haberse alejado de Dios, por haber caído en pecado, prevaricación quiere decir en pecado donde yo peco porque yo quiero, aunque yo sé que no lo debo hacer. Entonces esa es una obstinación. Y le habían mandado un castigo de 70 años. Y Daniel está diciendo, faltan 3 años. Daniel en el 605 fue traído, deportado de Babilonia, acuérdese que va para atrás. Y entonces en el 538 está orando Daniel, 605 menos 538, si no me equivoco son 67 años. Entonces Daniel prácticamente estaba en una oración donde decía, ya se va a cumplir, en 2-3 años nos vamos. Y yo no sé si nos vamos a ir porque el pueblo no se ve bien. Y entonces Daniel pregunta, ¿qué va a pasar? Señor, tú dijiste que 70 años y llevamos 67, pero no estamos reaccionando, el pueblo no te busca, el pueblo no te... Estoy orando por el pueblo, pero también estoy orando por ti, por tu nombre, ¿qué van a decir de ti? De ese pueblo que sacaste de Egipto y lo llevaste con mano poderosa, donde tú te glorificas, ahora está destruido su templo y su ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Se van a cumplir los 70 años y parece que la cosa no está bien. Y entonces, esa manera de hablar de Gabriel, del ángel que le trajo la respuesta a Daniel, es una manera que ellos entendían perfectamente. En varias, o sea, podríamos hablar una predicación completa de por qué ellos, el año del jubileo, 77, y luego el siguiente año es un año de descanso y así. Ellos entendían las semanas no como nosotros la entendemos. Para ellos decir una semana era necesario decir semana de días. O sea, para ellos es una septena, vamos a decirlo así. Por ejemplo, una docena, pues eso sí se maneja más, son 12. ¿12 qué? Pues depende. ¿Depende de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Una docena, pues, pero Daniel estaba hablando de 70 años. Ahora, Levítico, capítulo 26, versículo 27, había una ley que también Daniel lo tenía ahí, en libros, o más bien ahí, en rollos, ¿verdad? Porque le hice así como libros. Ya los jóvenes ya ni siquiera entienden así libros, ¿verdad? Ya todo online. Pero bueno, a menos eran libros, eran rollos. Y tenía el rollo de Levítico donde dice en el 26-27, si con esto, si pecando, si habiendo sido castigados con esto, con este castigo, no me oyeres, dice el Señor, sino que procediereis, estoy en español de allá de España, hombre, un poco mal, procediereis conmigo en oposición, o sea, te obstinas en tu pecado. Yo te castigué 70 años, pero si tú te obstinas, dice el 28, yo procederé en tu contra y te voy a castigar, ¿cuántas veces? 7 veces. O sea, te castigué 70 años, ¿qué va a pasar? Que viene 7 veces 70. Eso es lo que estaba respondiendo el Señor.
Tal vez no era lo que quería oír Daniel, pero pues Daniel también estaba diciendo, hemos pecado, tenemos la culpa, te pido misericordia. ¿Y sabes que el Señor sí le contestó con misericordia? Pero tenemos que enfocarnos en esto. El castigo sería 70 años 7 veces. O sea, esos 490 años, o visto según la profecía, 70 semanas. Pero cuente semanas de años. Cada día son un año. Entonces son 490 años. Alguien dice, no, pues pueden ser 1000 años cada día. Puede ser 1 hora cada día. Y empiezan a sacar deducciones raras. No, la Biblia se interpreta por la Biblia. No estamos nosotros sacando interpretaciones nuestras. Estamos interpretando lo que dice aquí. Daniel estaba hablando de años, el Señor le dice 7 grupos de 7. Levítico respalda ese proceder de Dios, porque Dios es justo. Y de repente en el siguiente verso, versículo 26 de Daniel 9, perdón, 24, estamos en Daniel 9, ahí dice todo lo que se tiene que hacer, todo el futuro en un verso. Ese es el punto número 2. Otra de las cosas que nos debe llamar la atención. El Señor ya seguido hace eso, ¿no? En Daniel. Ese es un libro tremendo. Y entonces, si no entiendes Daniel, si no entiendes lo que explico todo, pues vete a YouTube, ahí está, ahí lo te lo repito todas las veces que quieras y no me voy a cansar. Pero, no creas que yo lo entendía en una predicación. Entonces esto necesita un poquito de estudio. Y es muy fácil, en realidad. Pídele al Señor que te guíe y va a ser fácil porque Él es el mejor maestro. Y entonces, en la primera parte del versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Para empezar, 70 semanas, como les digo, el hebreo tiene 2 vocablos que se parecen mucho, igual que en español, 7 y 70. Pero no es semana en sí, sino es grupo de 7. Para decir 7 se dice Sheba. Y de ahí se viene de la raíz de eso se viene el Shabbat. O sea que Shabbat no quiere decir sábado. Ellos lo entienden como reposo, pero quiere decir número 7. Y cuando alguien dice el Shabbat, guarda el Shabbat, pues están hablando del 7º día, lo que nosotros conocemos como el sábado. Y entonces, el plural de Shabbat, o de Sheba, o sea, de grupo de 7, es Shebim. Cuando le pones una IM a algo como los números, entonces es plural. Entonces el 7 ya no es 7, sino es 7, ¿verdad? Y es lo que dice ahí, 70 sietes, 70 semanas. Es un conjunto periodo de 7. ¿Y qué puede ser? Días, años. El plural de Shabua. Shabua es semana. Es Shabuim. Entonces dice 70 semanas. En realidad, por eso está bien traducido, pero no se entiende igual en inglés o en español. Porque entenderíamos inmediatamente semanas de días. Y si alguien te dice, son semanas de días, pues tú les vas a decir, pues todas las semanas son de días, ¿verdad? Pero no, en este caso el hebreo es muy claro y es muy práctico. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque qué bueno que está escrito. Imagínate en español, cada quien saca su interpretación y hace lo que le da la gana. Pero aquí no. Entonces el plural de Shabua es Shabuim, el im del plural. Y si decimos 70 semanas, son 70 periodos de 7. Estábamos hablando de septenios, porque hablamos de 70 años y ahora son 7 veces 70. ¿70 qué? Pues años. Entonces, por eso quiero que, si no te convences con esta explicación, me mandas un correo electrónico, mciostin@hotmail.com, y ahí te escribo un más rollo, ¿verdad? Pero no es rollo, es la explicación de todavía un poquito más de por qué ellos entienden 7 años perfectamente. Por ejemplo, te voy a decir algo, en Daniel 10:2 dice que Daniel estaba ayunando, o cuando menos estaba dejando de comer ciertas cosas, y estuvo ayunando por 3 semanas, imagínate, por 21 años, ayunando, ¿quién aguanta? Pues sí, ¿verdad que no? No es posible. Pero en el versículo 10:2,
que todavía no lo vemos, eso está en nuestro futuro, vamos apenas en el 9, si Dios quiere. Si no ha venido, pues aquí lo veremos. Pero en ahí dice Yamim Shabuim o Shabuim Yamim. ¿Qué es eso? Yom es día. Y ya dijimos que el im es el plural. Estoy hablando en hebreo, ya estamos aprendiendo hebreo también. Y entonces Shabuim Yamim dice que Daniel estuvo ayunando 3 semanas de días. 3 Shabuim Yamim. ¿Sí me explico? ¿Por qué dice de días? O sea, va de más. Claro que va de más para nosotros en español, por eso traduce y estuvo en ayuno por 3 semanas, hasta que vino Daniel, vino Gabriel otra vez y le dio la siguiente revelación. Pero ¿por qué para nosotros no le ponen semanas de días? Porque se supone que ya sabemos. Entonces es nada más hablar de por qué se dice semanas y entendemos de 7. Dice que esto tiene que ver sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 490 años van a tener que ver contigo, no con la iglesia, no con Estados Unidos, ni con México, ni con cualquier país que no sea solamente Israel, el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Estos 490 años son para ellos. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué va a arreglar? Pues va a arreglar todo. 6 cosas habíamos dicho que va a arreglar. No sé si tengamos por ahí donde está todo eso. Entonces es un propósito sextuple. ¿Qué va a arreglar? Pues todo. Quitar la prevaricación, quitar el pecado, quitar la suciedad con la sangre de Cristo, traer justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía, o sea que se cumpla todo lo que está escrito y que se ponga Jesucristo como rey sobre la ciudad de Jerusalén, y el trono de Jesús sería el templo judío, donde ahorita está una mezquita de Omar, una mezquita de una cúpula dorada. No sé si hayas visto en Jerusalén una iglesia que es árabe y está ahí, y hay un peleadero ahí, porque está la ciudad dividida en 4. Pero bueno, esto pasó, pregunto yo, ya Jesucristo reinó. Jesucristo no fue aceptado. Según el versículo 24, todo se iba a arreglar en 490 años, porque hay unos que dicen que después de los 483 Jesucristo se presentó y estuvo 3 años y medio en el ministerio, lo cual es correcto, y eso es la primera parte de la semana. Jesucristo murió y ahí empezó la segunda semana, después de la muerte de Jesús, empezando la iglesia. Pero no fue así, porque no se cumplió este propósito sextuple. No se cumplieron ninguna de las 6 cosas que iba a hacer Jesús. Por eso cuando dice que Jesús fue muerto, y en la Reina Valera dice, mas no por sí, en otras dicen, sin haber logrado el propósito, sin tener nada todavía. Jesucristo murió sin haberlo logrado, pero no por él, sino porque fue rechazado. ¿A qué venía Jesucristo cuando entró el domingo de Ramos en su burrito? Como decía Zacarías 9:9, he aquí viene humilde y manso tu Mesías a ti, tu Salvador. Y todo mundo, muchos del pueblo lo aceptaron. Los mismos que unos días después estaban diciendo crucifícale, son los mismos que decían hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes de entrar por la puerta dorada a Jerusalén como el Mesías, fue rechazado por usted sabe los evangelios, fue rechazado por los líderes y le dijeron, ¿cómo te atreves a dejar que estos te griten hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y dice el Señor Jesús, si ellos no lo dicen, las piedras lo dirían, porque ya estaba escrito que así iba a ser. Pero fue rechazado. Y cuando Jesús es rechazado por las autoridades, es rechazado oficialmente, ¿no? O sea, tú votaste por alguien, no me voy a meter en esos líos, y ahorita el que ganó, pues es el que dice cómo se hacen las cosas, y tú te tienes que aguantar. Si hay que pagar impuestos, hay que pagarlos. Si hay que correr, pues hay que correr. Lo que diga
la autoridad es lo que se hace. El Sanedrín eran 70 que estaban ahí en autoridad, el sumo sacerdote con otros sacerdotes líderes, y ellos eran la ley de Israel. Y ellos dijeron, aquí no entras como Mesías, no te reconocemos. Y cuando no reconocen a Jesús, se corta el propósito. Cuando se corta el propósito, se detiene el tiempo, porque no se cumplió nada. Entonces, el punto número 3 es las 69 semanas y la clave de la orden. Tenemos que entender estas cosas porque hay claves en la profecía para poder entender que el tiempo corre o el tiempo se detuvo. Dios quiere reinar sobre nosotros. El reino de Dios se ha acercado. Y Jesucristo empieza a reinar en los corazones de las personas que lo aceptan. Pero no reina sobre la tierra, aunque Él es el rey, porque la tierra ahorita tiene un tiempo de prueba, toda la tierra. Pero el pueblo de Israel tuvo un tiempo y se detuvo. Faltan 7 años de esos 77, falta uno, o sea 7 años. Dice Daniel 9:25 y vuelve un poquito a explicar. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, ¿para qué es la orden? Primero va a haber una orden, ¿de quién? Del jefe del imperio. Él es el representante de la humanidad prácticamente, y él dice que quién hace qué y quién no hace qué. Y claro que cuando Donald Trump dijo, vamos a poner a la ciudad de Jerusalén como la capital, pues aquel no sabía ni qué estaba haciendo, pero estaba siguiendo la voluntad de Dios. Y quiero dejar bien claro que yo no soy republicano ni soy demócrata, yo soy cristiano. Voy a votar por alguien y tú ni vas a saber por quién. Pues esos que se pelean porque todos están mal. Y ni yo sé por quién votar. Eso es tan sencillo como eso. Tengo que orar. A ver si voto por Cantinflas o a ver quién está ahí. No sé, ya veremos. Pero te voy a decir una cosa. Eso que hizo Donald Trump de poner a Jerusalén como la capital fue un hervidero de palestinos y de musulmanes y de árabes por toda la tierra que se enojaron. Pero tienen que irse acostumbrando, porque no sé si será Trump, será Biden, será grandote o será chiquito. ¿Cómo será? No lo sé. Pero alguien va a firmar, cuando haya un grupo de 10 que estén sobre el área de Roma, alguien va a firmar un tratado donde se van a tener que aguantar los palestinos, se la van a tener que tragar los árabes y van a construir el templo. Pero todavía no empieza. Así es de que tú tranquilo. Por eso no entienden muchos y andan, hay un tratado de paz aquí, hay otro tratado, ya nos vamos, Jesús. No son tratados de paz, son cosas que tienen que ver con Jerusalén y el pueblo de Israel. Chécate eso para que no te chamaquen, porque en YouTube están todos ahí, vamos, ya nos vamos, el fin del mundo, y que un meteoro, y ahí viene un planeta que se llama Armagedón. Están todos chuecos, no saben ni la Biblia. Armagedón es una guerra. Pero bueno, se vieron la película y ya son escatólogos, ya saben profecía. Daniel 9:25 dice que la orden tiene que ver con Jerusalén y restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo es hasta el Mesías príncipe? Pues hasta que se apareció alguien y dijeron todos, wow, aquí está el Mesías. En ese momento se cumplen 7 semanas más 62 semanas. Ahora, ¿por qué dividen 7 más 62? ¿Por qué no dice 69? ¿Por qué nos quiere hacer la vida imposible, Gabriel? No, lo que pasa es que eso tiene que ver con el pueblo de Israel y en 7 semanas se construyeron el templo, se reparó el muro, se reparó la plaza y se puso a funcionar. Esdras y Nehemías lo hicieron. Y otras 62 semanas pasaron después. Primero pasaron 70 semanas, habló Malaquías capítulo 4, creo que es la última, ¿verdad? Ya. Terminó Malaquías de escribir su profecía y ya, silencio. No hubo ninguna palabra de Dios durante 400 años. Vamos a decir que se tardó medio año en empezar los 400 y se tardó otro medio año en terminar, o sea, 401 año.
o 400 años y medio. Y luego, ¿cuánto vivió Jesús en la tierra? 33 años y medio, ¿verdad? 30 años fue bautizado y 3 años y medio de ministerio. ¿Cuánto da? 434 años. Es sorprendente cómo la profecía se cumple. Esta profecía es sorprendente. Muchos dicen, no, es que Daniel fue escrito entre el año 168, cuando Antíoco Epífanes, ¿te acuerdas del loco ese que hablamos tan exacto? Daniel lo habla. Y entonces los que no creen que Dios sabe todo, dicen que Daniel fue escrito después. No. ¿Por qué? Porque esta profecía todavía es más exacta que el loco de Antíoco. Y nadie puede negar que Daniel estaba entre los libros de la biblioteca de la Septuaginta, muchos años antes de Antíoco Epífanes, cuando Alejandro Magno mandó que tradujeran la Biblia al griego. Así es de que es sorprendente. ¿Por qué Daniel es tan atacado, el libro de Daniel? Pues por esto. Es sorprendente. Si no crees en Dios, pues estudia la historia y luego checa a Daniel. Ahí cualquiera va a decir, esto es sobrenatural. Bueno, entonces, el Mesías príncipe fue presentado no cuando se crucificó, sino una semana, no cuando resucitó, ¿verdad? ¿Resucitó cuándo? ¿Qué día de la semana? ¿El martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Cuándo resucitó Jesús? Por favor, dígame. Un domingo. En la mañana, muy temprano, antes de amanecer. Y entonces, una semana antes, pasó lo del domingo de ¿qué? De Palmas, Palm Sunday, o domingo de Ramos, ¿verdad? Como decimos allá. Y entonces, en el momento que entra Jesús como el domingo de Ramos, el propósito no se ha cumplido y Él es rechazado. ¿A qué iba Jesús a entrar el domingo de Ramos como rey? Pues a arreglar todo el propósito sextuple, pero no arregló nada. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con su pueblo y su ciudad. ¿Te acuerdas que Jesús no recibía a la mujer sirofenicia? Sin embargo, la misericordia de Dios la sanó. ¿Te acuerdas que no fue a donde estaba venía un centurión romano y le dijo, sana mi hijo, se está muriendo? Vete para allá, hombre. Cuando llegues va a estar sano. Y entonces Jesús no vino, a la mujer sirofenicia le dijo, no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, ¿Jesucristo era malo? No. Jesucristo tenía los tiempos bien claros. No se ha cumplido mi tiempo, le dijo a María. Y siempre estaba esperando el tiempo, cuando no es que tenía miedo y se escondía. Cuando fue el tiempo, se presentó como Mesías. Pedro le dice, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque no tenía miedo, pero ya era el tiempo de presentarse como Mesías, y ese día es el día que estaba hablando el ángel Gabriel a Daniel, diciéndole, hasta el Mesías príncipe. Cuando en el domingo de Palmas se presenta Jesús, todos conocían las profecías, no una, varias, y Zacarías 9:9 es claro, en un burrito sentado va a venir a ti, y todo desde el monte de los olivos bajó en el burrito, pasó el valle del Cedrón, empezó hacia la puerta que le llaman la hermosa, la puerta dorada, y cuando entra por ahí dice, todo mundo gritando, sana, sálvanos, quiere decir, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes cuándo fue eso? 483 años, el 20 de Nisan no es un carro, bueno sí, pero es el mes entre marzo y abril cambia porque es un calendario lunar. Entonces, en el reinado de Artajerjes, el año 20, en el mes de Nisan, marzo-abril, se dio la orden de que vayan a reconstruir Jerusalén. Y 483 años, primero se tardaron en construirlo 49 años.
Luego está el periodo del silencio, 400 años, ya el Señor cumplió con su promesa, se construyó el templo, volvieron a Jerusalén. ¿Te fijas cómo Daniel recibió su respuesta? Era lo que le preocupaba a Daniel, pero todavía le dijo, pero esto no tiene que ver con el templo, se necesita un templo, pero esto no tiene que ver con la ciudad, se necesita la ciudad, y sí tiene que ver con el templo y la ciudad, pero tiene más que ver con el Mesías príncipe, porque para eso hay templo y para eso hay ciudad, para eso hay sacrificio, porque en cada sacrificio tú tienes que recordar que no puedes, que tú no puedes pagar tu pecado. Alguien inocente tuvo que pagar por ti, y no es por molestar a los veganos, pero tanto animal que se murió, era para que entendamos nosotros que en la mañana y en la tarde tienes que acordarte de Jesús. El sacrificio era mañana y tarde. Y todos esos sacrificios tenían que tener un templo. Y ese templo tenía que tener una ciudad. Y esa ciudad tenía que tener muro, plaza y templo. Entonces, el mes de Nisán, del año 20 de Artajerjes, 483 años, mismo mes, se cumple el equivalente a 69 semanas, son 83 años, y fue exactamente ese domingo de resurrección, cuando, de Palmas, cuando el Señor entró por la puerta dorada de oro, o donde el Mesías entraría según Zacarías, cuando Él vino a los suyos y cuando fue rechazado, pues ya no tenía propósito con Él. Entonces después se presentó como Mesías príncipe, pero como fue rechazado, ese domingo fue cuando se paró el reloj profético. No fue el día de la crucifixión, ni fue antes el día del bautismo, no, fue ese día. Y el próximo domingo vamos a ver por qué. Pero básicamente hubo 4 decretos que tienen que ver con Israel durante todo el tiempo de Esdras y Nehemías. Daniel 9:24 dice que tiene que ver con su pueblo y su ciudad. Y ese es el problema de ahorita, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo empiezan los 7 años? Hay muchos que dicen, pues es cuando se firme un tratado de paz. Y siempre que hay un tratado de paz, salen un montón de gente diciendo, ya empezaron los 7 años. Y todos se equivocan porque nadie se fija en lo que dice Daniel. El tratado no es de paz, o sea, sí es de paz, pero no tiene que ver con la paz nada más. Tiene que tener que ver, fíjate bien para que no te chamaquen, tiene que ver con la ciudad y con el pueblo de Israel. No tiene que ver con Tel Aviv, con los Altos del Golán, con los Emiratos Árabes que acaban de firmarse hace 2 semanas un tratado de paz. Todos esos tratados como que van encaminados a que un día, lo que hizo Trump de reconocer la capital a Jerusalén, cambiarle de Tel Aviv para Jerusalén, eso también tiene que ver, pero todo es encaminado hacia, pero el tratado no se ha mandado. ¿Por qué? Porque ya pasó la verdad es que ya pasó en el pasado. Muchos no sabían cuál tratado era el que se firmó. Entonces tenemos mínimo 4 tratados que tienen que ver con los israelitas. ¿No tienes por ahí la pantalla? Hubieron 4 decretos reales respecto a Israel, pero Daniel 9:24 dice que la profecía dice que es sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. En el año 536, Esdras 1:1, Ciro, rey de Persia, dice que hizo un tratado que tiene que ver con el templo. En el año 486, Esdras 6:1 dice que el rey Darío también dio una orden, pero que tiene que ver con reconstruir el templo. En el 458, Esdras 7:1 dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, mandó también, pues no tenemos tiempo de leerlo todo, pero ahí mandó también reconstruir el templo. Todos tienen que ver con el templo. Ahora yo pregunto, ¿con qué tiene que ver el tratado? ¿Con el templo? No, con la ciudad y el pueblo de Israel. Pero en el año 445 antes de Cristo, podemos leer en Nehemías capítulo 2 que hay un tratado que tiene que ver uno solo, porque Dios tampoco es Dios de confusión. Un solo tratado tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Y dice Nehemías 2, vamos a leer algunos versículos salteados, 2:1, dice, sucedió en el mes de Nisán,
en el año 20 del rey Artajerjes Longimanos. Y dije, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará mi rostro triste si cuando veo la ciudad de mis padres, la casa de donde están enterrados, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Y dice el versículo 5, y dije al rey, está hablando Nehemías, si le parece bien al rey, y tu siervo ha hallado gracia, porque el rey andaba preguntando, ¿por qué estás triste, Nehemías? Pues, a ver, échate una conmigo para que te pongas alegre. Dice, no, yo estoy bien triste porque la ciudad está toda destruida. Ya le habían llegado noticias a Nehemías. Y dice, si le place al rey, de una vez ya que estamos encaminados en esta plática, ¿verdad? Hay que orar, tener gracia de Dios para hablarle a un rey así, el jefe del imperio. Y dice, si le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, pues mándame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. Y además, dice el versículo 7, le dije al rey, si le place, pues de una vez dame algo firmado, un tratado, para que me respeten todas las naciones, pues tú eres el mero mero de todo el imperio, varias naciones. Y para los gobernadores del otro lado del río, para que me dejen pasar, que me franqueen, que me ayuden, que nadie venga en contra de mí. Versículo 8, encaminadito como buen judío, ¿verdad? Dicen que los de Monterrey hay mucho judío ahí. Dice, y una carta de Asaf de una vez, del guardia del bosque, para que me dé madera cortadita, ¿no? Para enmaderar las puertas del palacio, también, de la casa, para el muro de la ciudad, mándame chirroqueros y mándame, bueno, no era de chirro, pero mándame raza de construcción que me ayude, ¿no? Si ya se emocionó, ¿no? Pues de una vez ya dame todo. ¿Cuántos creen que Dios provee? Y la casa en la que yo estaré también, pues de una vez, ni modo que me quede ahí debajo de un árbol. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Porque no son los reyes, es lo que Dios inclina al corazón del rey. Y este tratado tiene que ver, Nehemías tenía que ver, todo lo que pidió, tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Entonces es una clave que tenemos que entender para no confundirnos con otros tratados, porque va a empezar igual. O sea, el versículo próximo dice, y entonces hará pacto con muchos. Un edicto tenemos que encontrar, para que las noticias no te muevan ni te confundas, las noticias, el YouTube, los videos que ves, que te recomiendo que no veas eso, pero bueno, todos los alarmistas, cuando te digan el tratado ya está firmado, chécale, ¿con qué tiene que ver? Con Emiratos Árabes, no es. Tiene que tener que ver con la ciudad, con que los judíos recuperen la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Que en el 1967, después de la guerra de 6 días, recuperaron la ciudad. Pues sí, pero no. ¿Ahí tienen soberanía los judíos? No. O sea, es de ellos, supuestamente, pero está toda partida la ciudad. Tenemos aquí una foto de la ciudad. Eso, son tremendos los de multimedia, tienen todo. Y así está la ciudad de Jerusalén. 15 hectáreas, que no sé cuántos acres serán, creo que son 20 y tantos, ¿no? Ok, entonces, en esos tampoco es tan grande, pero estamos hablando de la ciudad vieja, donde están los muros rodeando la ciudad. Y esa está dividida en 4, casi en 5. Un cuarto es de los cristianos. No sé qué están haciendo los cristianos ahí, que dicen que está el Santo Sepulcro. Eso es mentira. O sea, la Biblia dice que no se puede traer un muerto dentro de la ciudad, se tienen que sacar. Pues ¿cómo van a meter al muerto adentro? Pero bueno, si tú le crees, bueno, allá tú. Ahí está el cuarto, uno de los cuartos cristianos. También está el cuarto armenio, ¿verdad? Que es otro parecido a los católicos. Están los musulmanes, están también los judíos, y por todos lados está lleno de palestinos que dicen que es de él. Y ahí está también el templo el monte del templo. Estoy leyendo inglés. Está el monte del templo, que está bien peleado, porque no nada más los palestinos quieren ese lugar, pero hay 2 millones mínimo de árabes alrededor del mundo dispuestos a ponerse una bomba y a matarse si tú dices que vas a meterte ahí.
porque tú eres un infidel. No crees como dijo Alá. Entonces, la clave es la ciudad, no la paz. La clave es que un tratado tenga tal poder, alguien que seguramente va a ser el líder de toda la extensión que todavía no existe, de Roma. No estoy hablando de la botita de Italia, estoy hablando de la Roma antigua, el imperio antiguo, donde va a haber 10 líderes y de repente de entre los 10 uno se va a levantar, no sé si el 11º, y va a decir, yo les ayudo, yo les arreglo, y todo el mundo va a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y él va a firmar un tratado que va a empezar otra vez a tener que ver con reconstruir la ciudad, con recuperar la soberanía sobre todo eso, y sobre todo con poder ir al monte del templo, porque puede haber cristianos en todo el mundo, el templo soy yo y puedo estar en cualquier lugar. Puede haber musulmanes en 2 lugares importantes, que es la Meca y Medina. Yo no sé por qué están ahí metidos en Jerusalén. Pues dicen que una vez Mahoma soñó que se iba al cielo desde ahí y por eso están ahí. Pero bueno, yo ya he soñado muchas cosas, ¿verdad? Y no por eso. Soñé con su carro, hermano, me lo tiene que dar. Hombre, sácate, me van a decir. Pues ahí está. Ahí hay un problema grandísimo que arreglar. Y el tratado tendrá que ver con arreglar la ciudad de tal manera que la soberanía judía con el pueblo y su ciudad tenga tal poder que pueda arreglar los muros, que pueda arreglar lo que él quiera, que pueda tener acceso a todas partes de la ciudad para poder poner a jalar el sacrificio, a funcionar el sacrificio y restablecer todo eso. Entonces, se han firmado muchos tratados de paz, pero no te confundas, cuando tenga que ver con construir la plaza, el muro, el templo, y tengan acceso al sacrificio, entonces ya nos vamos. Como quiera, no te gastes toda la tarjeta de crédito porque no sabemos el día y la hora, ¿verdad? El que te diga el día y la hora, ese está mal, nadie lo sabe. Entonces, se necesitará que haya ciudad, que haya templo, que haya sacrificio, porque siempre se ha necesitado para que Cristo venga. Por eso se hizo el segundo templo. Cristo va a venir. Cuando tú oras por la paz de Jerusalén, no estás orando precisamente porque haya paz. Estás orando porque venga Jesús, porque es el único que va a poder traer paz. Porque aunque se firme ese tratado, se le va a subir tanto a este líder que a los 3 años y medio va a decir, pues yo mero. Pero después hablamos de la semana número 70. Ya no tenemos tiempo para hablar. Lo que quiero es que, como punto número 4 y último, te fijes en el importante después. Esa palabra después. Si no fuera por ese después, tu vida cristiana y la mía no tendría sentido. No tendría nada que ver. No tendríamos esperanza. Dice el 9:26, y después de las 62 semanas, o sea, cuando se cumplan las 69 ya, se quitará la vida al Mesías sin haber logrado nada. Ya vimos que más no por sí es un modismo. Sin haber logrado el propósito. El después es tan importante porque si Jesús hubiese muerto antes de ser rechazado, hubiese muerto para Israel. Tenía que ver con Israel nada más. Pero las 490 años menos 7 están en un stand-by, están detenidos, le pusieron pausa. Y Jesús, cuando fue rechazado, por eso digo, insisto, ahí fue donde terminó el tiempo. Esa semana fue muerto, pero fue muerto por todo el mundo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero hizo hijos de Dios a todos los que en él creyeron. De tal manera que no importa si eres judío, no importa si eres griego, romano, mexicano, hondureño, salvadoreño, lo que seas, tú necesitas a Jesús. Los judíos necesitan a Jesús. Dice que varios 20,000, no 10,000, sino 20,000 se convirtieron en hechos, según los estudiosos, que eran judíos. ¿Te acuerdas la predicación de Pablo? Nada más en esa predicación se aventó 3,000.
ese día del amigo. Muchos amigos fueron a ver y 3,000 se convirtieron y ni siquiera predicó completo porque el Espíritu Santo lo detuvo. Y se convirtieron 3,000 judíos. O sea, muchos dicen los judíos ya están... No, claro que los judíos, esa generación que rechazó a Jesús, estuvo reprobada. Y en lugar de esa generación es lo que Dios usó para meter a la iglesia. Por eso es que es tan importante entender que ese después es para todos. No fue nada más para los judíos, fue después de las 69 semanas, se puso una pauta y Jesucristo no murió en la ciudad, sino murió afuera de los muros, dice Hebreos. Y dice Romanos que de todos los pueblos se hizo uno solo pueblo. Dice que los judíos se endurecieron, dice Romanos, pero que Dios le dio la oportunidad a todo mundo y que tenemos que respetar y orar por los judíos. Ellos también están esperando un Mesías, solo que ya no saben que es Jesús. Qué bueno que un judío espere un Mesías y que no rechace tampoco a Jesús. A lo mejor no cree en Jesús, pero que él tendrá que ver con Dios lo que cree. Pero nosotros hasta los judíos y a todo el mundo le predicamos a Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el pueblo dice, después se le quitará la vida del Mesías. Durante 40 años después que Jesús murió, 40 años es lo que marca una generación cuando menos responsable. O sea, la gente vive hasta 80, 90, pero la generación que estaba ahí y que decidió, aquí no se recibe a Jesús, esa generación fue reprobada. Y durante 40 años estuvieron ellos sacrificando un cordero. ¿Qué quiere decir que yo vaya a Jerusalén y sacrifique un cordero si hubiera templo? ¿Sabes qué quiere decir? Que la sangre de Cristo no la acepto. Ya no puedo sacrificar corderos. Tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio. ¿Te quieres ir hincado de aquí a la lomita donde está la Virgencita? Enjoy. No sé de qué te va a servir. Y no quiero ofender a nadie, pero tenemos que ser claros. Ningún sacrificio me va a servir para expiar pecados, porque yo tengo que respetar, amar y agradecer que la sangre de Cristo se derramó por mí. Esa generación que rechazó a Jesús durante 40 años estuvieron, después del año 30 que murió Jesús, estuvieron rechazando a Jesús. Y después, por la misericordia de Dios, vino este príncipe, dice, y el pueblo de un príncipe, estoy leyendo Daniel 9:26, y el pueblo de un príncipe, ¿quién es ese pueblo? Roma, ese príncipe, el principado de Roma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ya no está dentro de la profecía de los 490 años. Se pausó en 483 y 70 años después, ¿por qué? 40 años después estuvieron ellos sacrificando. Eso es como que Dios los deja hacer sus cosas. Alguien dice, pero ¿por qué están los árabes ahí? ¿Por qué los judíos? Yo oro por los judíos, gloria a Dios, ora por Jerusalén y ora por los judíos, ora por el pueblo de Dios, Dios te va a bendecir. Pero no te enojes porque ahí están los árabes metidos. Dios quiere que el día que se quite o que se permita a los judíos sacrificar, ese día empiece otra vez la abominación ahí. ¿Por qué? Porque no podemos. Hay un pueblo que espera un Mesías, pues siquiera que no rechace a Jesús. Me explico, Dios no ha permitido que ellos sacrifiquen corderos. Y eso es la voluntad de Dios, porque los ama, como te ama a ti y a mí. La generación que rechazó a Jesús entró en juicio de Dios, pero nosotros fuimos bendecidos y muchos fueron perdonados porque Dios así es misericordioso. Y el pueblo del príncipe que ha de venir está hablando de Roma. Y te voy a adelantar de una vez lo que vamos a hablar después, no la próxima semana ni la otra, pero el día que nos permita el Señor. Dice, y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir, que es Roma, que destruyó hace 70 años. Oye, pero ahorita tendría como 2000 años, Tito, ya estaría muy viejito, ¿no?
No es, acuérdate de la doble cumplimiento de la profecía. No es el príncipe, sino el príncipe espiritual. Juan decía, ya hay muchos anticristos entre nosotros. Hace 2000 años, Antíoco se enfermó de eso. Se le subió la loquera. Bueno, ese mismo príncipe de Roma, el que esté gobernando en Roma, va a hacer este pacto. Es el que estamos esperando. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, él no lo va a hacer por 7 años, él nomás va a firmar, no va a saber, va a creer que es eterno. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones, ¿te acuerdas de Antíoco? Por eso es que Daniel está enseñándonos todo paso a paso. Va a hacer lo mismo se va a meter al templo y va a decir, ¿qué Adonai ni qué Elohim? Aquí me adoran a mí, ¿verdad? Líbreme el Señor, ya repetí las palabras, pero tú sabes, Señor, que estoy hablando de Él. y va a reclamar adoración para Él. Eso es una abominación. Y al final, este tipo que reclama adoración es el primero que estrena el lago de fuego. Está con las llamitas nuevecitas, azulitas, así como entre azul y amarillo. Y ahí va a dar el anticristo y el falso profeta. Pero esta semana de 7 años que estamos esperando es un periodo que está en el futuro. Si nosotros vemos como conclusión ahí una gráfica, esa semana tiene que ver con, si vemos las semanas todas como van, las primeras 7 semanas donde reconstruyeron el templo ya pasaron, después otras 62 semanas, 400 años del silencio, más la vida de Jesús, 434, más los 49 años son los 483, Jesús se presenta como Mesías, es un tiempo que se detiene la profecía y empieza el tiempo de los gentiles, o sea, la era de la iglesia, donde tú y yo tenemos que saber que es la oportunidad que está dándole el Señor a todo el mundo de conocer a Cristo, de que lo que hagas, Dios te va a bendecir. Si tu propósito es el propósito de Dios, que es que muchos vengan a conocer de Jesús. Así es de que, ¿quieres lo mejor para ti? ¿Quieres lo mejor para tus hijos? Piensa en cumplir la voluntad de Dios. Nada te va a faltar. A lo mejor no vas a tener todo lo que quieres, como hablando desde el punto de vista del mundo, pero nada te va a faltar porque tú vas a estar cumpliendo como Daniel la obra y el propósito de Dios. Esa semana número 70 está en el futuro y es cuando Jesucristo aparece y se cumple el todo. Para empezar o para terminar rápido, Jesucristo va a reinar. Y ahí empiezan 1000 años y después viene el reinado eterno de Jesús, donde Él va a reinar para siempre. Entonces, esto no te debe de atemorizar, porque estamos hablando de tanta cosa, de profecía, de los últimos tiempos, apocalipsis, dragones y bestias y cosas que hablamos en el pasado. Para que cuando te dé mucho miedo busques a Dios y te hagas cristiano. No, al contrario. Apocalipsis, cuando se empieza a leer, dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía. Y Daniel, ¿sabes de qué habla? De Apocalipsis. Es de lo mismo. Es un consuelo saber, ¿sabes qué? Que todo esto se cumple con tal exactitud que tú dices, Dios, nada sale de tu control. Hemos hecho una agenda como siempre la hacemos. Todos los años, para noviembre, diciembre, nos juntamos con los ancianos, hacemos una agenda, la ponemos a los líderes y ellos saben todo lo que va a pasar. Sabes que mucho se quedó ahí y no hicimos muchas cosas. Y se cerró la iglesia y se cerraron negocios y la gente hoy usa mascarilla. Y hacemos cosas que no estábamos hace un año, en este mes. Nadie, si tú le platicas todo lo que estamos haciendo en este año, nadie te iba a creer. Pero Dios ya sabía todo eso. Y de Dios no se escapa. ¿Y sabes qué quiere Dios? Que sigas pensando en Él, que sigas creyéndole a Él, que sigas viendo en la palabra todas las cosas preciosas que para nuestra tranquilidad están escritas ahí, no para que tengas miedo.
Cuando estemos con Jesús, vamos a estar bajo las alas del Omnipotente. Vamos a estar cubiertos. A Dios no le toma por sorpresa. Él tenía exactamente el día y la hora, que no nos los diga es otra cosa, pero cuando Jesús se presentaría como solución al mundo entero, Dios nos permitió que el mundo entero lo reciba, no nada más los judíos. Por eso es una bendición estudiar la palabra de Dios. Dios es justo y Dios es bueno, Dios es amor, y a Daniel le dijo, no te preocupes, va a haber salvación. Pero las cosas no son como tú crees. Y Daniel ni se imaginaba todo lo que le dijo el Señor, y yo creo que nunca murió y no lo entendió. Siempre estaba Daniel pensando, pues ¿cómo será? Y preguntaba y le decían, pero ¿sabes por qué le dijeron? Para que tú y yo estemos tranquilos. Al final a Daniel le dijeron, todo va a estar bien, te vas a morir. Y sabes que cuando un cristiano se muere no tiene miedo, o bueno, cuando menos yo. Una vez me iban a operar de cualquier cosa y como te ponen anestesia general te dice, y si se muere, y si esto, y si lo yo, oye, pues no venía eso, pero bueno, me dormí tan tranquilito. Y después fue el doctor con mi esposa y le dio la mala noticia, ¿verdad? Que voy a vivir muchos años, que estoy muy bien, que me va a tener que aguantar. Qué bonito. Hasta la niña lloró porque, pues, ¿cuándo nos van a cambiar el pastor? Bueno, no sé. Pero ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Dios quiere que entiendas que Él te ama. Cuando los discípulos veían que Jesús se estaba despidiendo y ya se iba, pues Jesús, antes de que te pasara lo que te pasó, ya estaba resucitado. Antes de que te murieras, tú no entraste como Mesías ahí. Como que algo no me checa, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a arreglar el asunto a Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a arreglar todo lo de la profecía? El Mesías que iba a reinar Israel, que iba a ser capital del mundo. Y el Señor le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos y las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. Pero sí te toca recibir el poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, para que me seas testigo en Jerusalén, también en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea que tú predica, enfócate en lo que Dios quiere. Dios va a arreglar todo. La próxima semana, si Dios no la próxima, pero la próxima vez que predique, porque hay unas cosas ahí, tengo que ir al instituto y dar clase y todo, pero aquí va a haber predicación y falta de palabra nunca va a haber. Pero cuando veamos esto vamos a entender un poquito más de la semana número 70 y el paréntesis de la iglesia, tan importante que tú entiendas el propósito. Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo y dile, ayúdame a entender el propósito que ahora tenemos como iglesia. Ayúdame a entender, Señor, cómo servirte, cómo poder compartir con otros la buena noticia, el evangelio, Señor. Y mientras muchos están con temor por la pandemia, con temor por huracanes, con temor por incendios, con temor por temblores y por cosas que no sabíamos que podían pasar, pero están pasando, que podamos entender que tú estás en control y que estamos como iglesia con un propósito aquí, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a cumplirla, y en el nombre de Jesús, mientras la cumplimos, que podamos también, Señor, tener paz para poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, las gentes, Señor, que estamos aquí, los que nos están viendo por la transmisión, Padre, la iglesia, Señor, que está en diferentes partes del mundo, aquellos que no te conocen, Señor, que puedan conocerte. Hoy, Señor, hay evangelización y Día del Amigo en otras iglesias, en nuestra cobertura, Padre, que muchos se conviertan y vengan a ti. Ayúdanos a hacer tu preciosa voluntad. Y Padre, bendice, Señor, las fuentes de ingreso de todos aquellos que te aman, de los que están viendo, los que no entienden muchas cosas, Padre, consuélalo con la verdad de que tú estás con ellos. Y tú llenas, Señor, cada corazón
Padre, en el nombre de Jesús, nosotros no queremos rechazarte nunca. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Perdona nuestros pecados, entra en nuestro corazón y vive con nosotros dándonos un propósito, Señor, que podamos decirte a ti realmente como hijos, que podamos decirte Padre, y bendice, Señor, el propósito y la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.